libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. He peleado la batalla, mi partida se acerca ya. He guardado la fe en Dios, mi carrera llegó al final. Oigo una voz desde el cielo que me invita a morar allá para estar con Él, para estar con Él. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, oh Dios, coronaré, me pondré frente de sus heridos pies. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, oh Dios, coronaré, me pondré frente de sus heridos pies. He peleado la batalla, mi partida se acerca ya. He guardado la fe en Dios, mi carrera llegó al final. Oigo una voz desde el cielo que me invita a morar allá para estar con Él, para estar con Él. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, oh Dios, coronaré, me pondré frente de sus heridos pies. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, oh Dios, coronaré, me pondré frente de sus heridos pies. Bendición a nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a este su programa Biblia Abierta, desde las instalaciones de TV Estrella, Canal 25, a través de vía cable. Nos encuentra a la altura de Canal 25 como TV Estrella, pero también a través de las redes sociales nos encuentra en la www.tvestrella.org, y de igual manera a través de Facebook y a través de YouTube como Biblia Abierta, Iglesia de Cristo, hermano Jonathan Mejía. Y es así como tenemos una amplia forma de poder llegar a ustedes a través de transmisiones para que podamos apreciar el mensaje de nuestro Dios
en estudios bíblicos presentados desde la ciudad de la entrada Copán en nuestro país Honduras. Y es así también como podemos llegar a ustedes gracias al equipo de TV Estrella, comenzando desde su gerencia con nuestro hermano Luis Zúñiga y yendo así por cada uno de los operarios, y hoy en compañía de David Murcia. Muy bien, nos encontramos en presencia de nuestro Dios, dispuestos a poder impartir el precioso mensaje de su palabra. Y ahora, como es propio de hacerlo, nos pondremos en contacto con nuestro Padre Celestial, pidiendo la dirección, pidiendo la conducción para que se celebre el estudio bíblico de la mejor manera y que pueda ser entendible al pueblo que ahora escucha. Bienvenidos a este su programa, y seguro que ya en mano su libreta de apuntes, su lápiz y sobre todo su Biblia, preparando así su mente y su corazón para poder ser parte de los que ahora atesoren la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios para pedir a Él que nos bendiga mientras estemos en el estudio bíblico, y decimos a una: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición. En el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, por el momento en el que ahora nos podemos disponer de este momento precioso en el que tu palabra sea, oh Dios, explicada, sea interpretada y sea leída en esta hora de la tarde en favor de nuestras vidas espirituales. Que seas tú, oh Dios, bendiciendo a cada familia, bendiciendo a cada persona que está en sintonía de este programa a través de la televisión, a través de las redes sociales, en cualesquiera de las cuentas por donde se transmite y puede llegar esta información de tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que cada uno de los que ahora puedan ser parte, puedan tener el interés necesario para poder participar en este estudio bíblico que es de mucha importancia para nuestra vida, y el conocimiento, oh Dios, de tu palabra, cultivando y proveyendo el beneficio del saber en cada uno de nosotros. Bendito Dios, agradecidos contigo, rogamos por aquellos que están sintonizando este momento, para que seas tú quien bendiga sus vidas, ahí en su familia, en sus hogares, a cada uno, desde el más pequeño hasta el más adulto. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te oramos. Amén. Maravilloso el momento en que nos comunicamos con nuestro Dios y hacemos propio o nuestro este espacio. Así que iremos rápidamente para aprovechar el tiempo en televisión, para que quedemos muy bien sabidos del mensaje de nuestro Dios expresado a través de este espacio, donde ahora hemos de aprovecharlo a la mejor manera. Y vamos a entrar en nuestro estudio de esta tarde. Quiero llevarle al libro de los Hechos, porque ahora mismo nos colaboran en la parte inferior de nuestras pantallas para que podamos apreciar el título de nuestro tema y poder así cada uno de nosotros familiarizarnos con él. Y hablaremos de perseguidor a predicador, parte 1. Hoy miraremos la primera parte, seguro que nos llevaremos allí en una calidad de serie, pero de esto se trata. Esta es la particularidad o la mística de su programa Biblia Abierta, donde estudiamos a la luz de la Biblia y traemos estudios bíblicos con la finalidad de poder crecer y aumentar el saber de Cristo Jesús para el beneficio de nuestras vidas, por lo menos mientras nuestro Salvador Jesucristo viene. La iglesia se prepara, el pueblo de Dios se educa y todos nos formamos y nos capacitamos con la Biblia para poder tener nuestro compromiso delante de Dios más al día, pero también para poder ayudar a muchos. Y hoy nuestro tema es de predicador a perseguidor. Ese es de perseguidor a predicador, parte 1. Y bienvenidos, porque es un precioso estudio que seguro que nos ayudará a muchos ahora mismo. Y muchos de los que ya encontramos una expresión como esta, o una verdad como esta, ya nos ha servido en gran manera. Cómo saber que venimos de una vida donde ha sido todo lo contrario a lo que ahora estamos haciendo. Pero también cómo saber que las personas que no han venido a Cristo Jesús, es posible que estén en la calidad de perseguidores, pero luego se pueden convertir en hombres y mujeres para honra y gloria de Dios. Así que ahora con nosotros, de perseguidor a predicador, parte 1. Y quiero llevarles al libro de los Hechos, que es donde podemos comenzar. Seguro que usted ya a estas alturas está pensando en ese personaje o en esa persona a quien nos vamos a referir en primera instancia. Un hombre que se dedicó a perseguir, a hacerle difícil el camino a la iglesia de Dios en el primer siglo.
un hombre que se levantó con mucha fuerza, con mucho ímpetu. El celo por la tradición de su nación, el celo por la primera doctrina o el estar sujeto o sometido a la primera ley que Dios tuvo en aquel entonces. Seguro que habían razones por las cuales le hacía pensar que era su deber o que estaba en la calidad de poder hacer esto. Y todo esto le llevó a convertirse en un abominable, en alguien desagradable, en alguien que interrumpía, que ocasionaba al pueblo de Dios o a las personas que venían creyendo en Cristo Jesús, les ocasionaba pánico, miedo, temor, les generaba ansiedad, estrés, seguro que en mucho depresión, pero sobre todo había una buena parte que generaba todo lo contrario, y es el deseo por seguir predicando mal, el deseo por seguir creyendo, el deseo por venir y entregar sus vidas a Cristo, a sabiendas de que había alguien que estaba en la calidad de perseguidor, de que estaba en la calidad de asesinarlos. Y muchos de ellos fueron tan valientes que, producto de lo que hicieron, nos encontramos ahora nosotros con el precioso mensaje de nuestro Dios. Pero notemos, eso también nos da lugar a algo, y es, no importa cuánto que hayamos hecho, cuánto hayamos sido, a qué nos dediquemos antes de venir a la vida cristiana, antes de conocer de Jesús, antes de entregar nuestra vida al Cristo de la gloria. Llegará un momento en que cambiará rotundamente nuestro perfil, nuestro escenario, y seguro que nos convertiremos como en este hombre que ahora mismo hemos de estudiar, que seguro ya está en la mente de muchos, pero que ahora lo conoceremos en la calidad de perseguidor. Así que quiero llevarle donde primeramente lo encontramos, hablando en el orden que nos puede aparecer en la palabra de Dios. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Lo encontramos pronunciado o mencionado por el hermano Lucas, que es el discípulo de Jesús, que escribe el libro de Lucas y a la vez también escribió el libro de los Hechos. Escribe estos dos libros con la finalidad de poder ayudar a ese interesado por las escrituras, como ser aquel llamado Teófilo. Y seguro que hoy usted y yo también podemos ser ese Teófilo del siglo XXI, sedientos, interesados por conocer de nuestro Dios. Y nuestro amado hermano Lucas, médico de profesión en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, se dio la tarea de escribir estos dos preciosos libros. Y en su particularidad, el libro de los Hechos, donde narra los acontecimientos o hechos de la iglesia en el primer siglo, de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, del año 33 hacia nuestros entonces. Y específicamente lo que encontramos en el grueso o en el cuerpo del libro es esos acontecimientos de la iglesia o de las iglesias del Señor en el primer siglo. Y tenemos con nosotros el momento en el que data o expresa este hombre que se dedicó a perseguir la iglesia, este hombre que se dedicó a perseguir los cristianos y luego se convierte en el predicador. Pero por ahora nos detenemos con la primera parte y estamos hablando de que ahora lo vamos a conocer con un nombre muy diferente al que comúnmente le sabemos llamar o le solemos llamar. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Hechos en el capítulo 7, considero que usted lo esté también buscando, al igual que su servidor. Y también nuestro hermano David proyectándolo en pantalla para que también pueda ser más visible, pero usted de igual manera, siendo celoso del estudio de la Biblia, tenemos Hechos capítulo 7, verso 57 en delante. La primera vez que lo encontramos, note, la primera vez que encontramos a este perseguidor y que luego se hace predicador, pero lo curioso es que lo encontramos primero con el siguiente nombre. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Hechos capítulo 7, verso 57 en delante dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿De quién estamos hablando? Cuando hablamos de perseguidor a predicador, nos estamos refiriendo a este hombre encontrado en el verso 58 en su última parte. Tenemos su nombre, estamos hablando de Saulo. Perfecto, seguro que usted sabía muy bien que a él nos referimos en este nuestro estudio.
Así que de una forma automática, usted ya sabe que vamos a hablar o estamos hablando del apóstol Pablo. Sí, apóstol Pablo ya como predicador, ya como hombre de Dios, Pablo. Pero en sus comienzos, estamos hablando de Saulo. Sí, cuestiones de idioma entre el hebreo y el griego, pues hablando de él en el pasado, Saulo. Pero Dios le sirve más como Pablo. Pero bien, este hombre, lo que queremos conocer de él es su vida antes de venir a Cristo, antes de venir a la vida cristiana. Allá cuando estaba conocido o era conocido como Saulo de Tarso por la ciudad de la que procedía o de la que venía, y Tarso de Cilicia. Y sabe, cuando lo mencionamos, notemos, ¿desde cuándo comenzó su vida como perseguidor? O de cuándo lo expresan las escrituras o lo dan a conocer como ese hombre que perseguía la vida cristiana, perseguía a los cristianos, le hacía la vida imposible al grupo del Señor llamado iglesia, a los que venían al cuerpo de Cristo, a los que se sumaban a la salvación en Cristo. Y todos los que perseguían, dentro de ellos estaba este joven. Nótese que para el entonces en que se da la situación difícil con la iglesia en Jerusalén, lugar donde nace la iglesia de Cristo aproximadamente en el año 33, seguro que ese será otro estudio en otro momento con más tiempo, pero así rápidamente conocemos que Jesús se bautiza a los 3 años, tiene 3 años de vida ministerial. Así que estamos hablando de que Jesús, su muerte, sepultura y resurrección se celebra ahí a la altura del año 33. Y luego lo que nos dice el mismo libro de los Hechos es que unos días después se presenta para poder hacer el sucesor de Judas. Y estamos hablando que no pasa de ese año 33. Así que independientemente de que no marquemos la fecha exacta, pero del año 33 para nuestro tiempo, estamos hablando del establecimiento o la fundación de la iglesia del Señor. Ahora bien, el punto es, el apóstol Pablo, conocido en aquel momento como Saulo, se menciona en el capítulo 7 como alguien que participa en las decisiones que se hacen con los perseguidos por la fe y que se hace de parte de los perseguidores. En este caso lo vemos a él participando en dar el voto, es decir, en decir que sí se cumpla la sentencia o que sí se apedree a este que anda predicando el evangelio o a este que cree en Jesús. Recordemos que todo esto lo hacía por cuestiones de celo religioso, de cuestiones de que la ley de Moisés tuvo su apogeo, tuvo su vigencia. El Antiguo Testamento tuvo su lugar. Y él, muy celoso de las tradiciones de su padre, muy celoso de lo que le habían preparado. Recuerde que fue un hombre criado a los pies de Gamaliel, un fariseo muy respetado, de mucha honorabilidad. Pues el apóstol Pablo también perteneció, antes de venir a Cristo, perteneció a ese grupo de los fariseos. Fue formado para defender la ley mosaica o la ley judía. Y todo esto le generó problemas de celo cuando se hablaba de la fe, cuando se hablaba de la gracia, cuando se hablaba del nuevo pacto, cuando se hablaba del Nuevo Testamento, cuando se hablaba de que ahora ya las cosas o los asuntos ya no eran por medio de la ley o por medio de Moisés o por medio del Antiguo Testamento, ya eran por medio de la gracia o por medio de Jesucristo. Esto le trajo muchos conflictos de celos internos, no solo a él, sino a toda la palestra judía, mayormente a los contemporáneos del apóstol Pablo, como ser los fariseos, o sea, los líderes religiosos de aquel entonces. Y como decisión y como demostración de este celo, lo vemos haciéndole difícil la vida a los primeros cristianos. Parte de la persecución de la iglesia en el primer siglo se debió a esto. Los cristianos eran perseguidos por los que tuvieron por primera vez la palabra de Dios, como ser los judíos. Y esto generó mucho problema en el inicio.
Y es aquí cuando tenemos a este luego gran hombre, ¿verdad? En este momento como perseguidor, pero luego más tarde lo tenemos como un gran hombre de Dios, pero por ahora lo estamos conociendo en la calidad de perseguidor. Y note desde cuándo comienza esta su situación, este es su oficio. Y por ahora podría decirlo así con mucha libertad, este es su mal oficio. Pero que de igual manera luego podemos ver qué grande es Dios, cómo lo libera de ahí, pero también cómo Dios nos da una gran demostración en Cristo Jesús cuando éste se convierte y deja de ser perseguidor para ser un predicador. En aquel momento comenzó, y si revisamos el último renglón del verso 58, lo vemos cuando está en la edad de joven. Entiéndase también que joven en el texto bíblico, o cuando nos referimos a esa edad en la Biblia, pues no necesariamente estamos hablando de una juventud como la nuestra, donde estamos hablando de los 18 a los 20 y algo de años, poniéndole 30 o algo más, sino casi siempre se refiere a una persona que oscilaba ahí de los 35 años en delante y se consideraba joven, ¿verdad? Es lo que ahora le conocemos como primera adultez o adultez primaria. Pero bien, en aquel momento todavía una persona de 40 años estaba en esa categoría. Esa era la edad por la que oscilaba Timoteo, por la que oscilaba Tito, por la que oscilaba, por lo que se cree que puede oscilar Santiago. Pero refiriéndonos a Timoteo y a Tito, que es de quien podemos tener más evidencia, es la edad por la que podrían andar. Y se habla de que eran los jóvenes de la iglesia. Pero bien, aprovechando el espacio, el apóstol Pablo, en su condición de Saulo, ¿sabe? Desde joven comenzó a hacerle difícil la vida a la iglesia, a perseguir a los cristianos, a perseguir el nombre de Jesús y a irse en contra de todo aquel que profesara la fe o la vida en Cristo, de todo aquel que pronunciara el nombre llamado, el grupo llamado iglesia, o conocido antes como el camino. Encontramos en el libro de los Hechos bastante cuando hablaban de el camino, y lo vamos a poder encontrar con letra inicial mayúscula, porque así se le llamaba al grupo de los convertidos a Cristo, de los que venían del pecado hacia Jesús, como ser el caso de los gentiles, o los que venían del judaísmo o de obedecer la ley judía hacia Cristo, y venían a formar parte de la iglesia. Pero lo primero que nos interesa es Saulo comienza a ser perseguidor, comienza a perseguir el camino del Señor desde muy temprano, desde la juventud. Tanto que para ese entonces, note, era un líder. En realidad, podríamos llamarle en nuestro tiempo, encabezaba o perfilaba, y tras de él un buen grupo. Al rato él no era el de lanzar las piedras, pero sí era el de brindar la sentencia. Y revise conmigo cuando en el versículo 58, que le están dando la muerte al hermano Esteban. Esteban está predicando desde que comienza el capítulo 7. Está predicando, llega a una altura donde ya no lo soportan, ya no lo toleran, ya no aguantan todas las verdades que está diciendo y la aclaración que está brindando entre el primer pueblo y el primer pacto que Dios tuvo, y cómo existe una transición, es decir, cómo si luego ahora nos encontramos bajo el nuevo pacto, nos encontramos bajo la gracia, ahora por medio de la fe. Esteban aclara todo esto, pero llega un momento en que ya no tolera, ya no soportan estas verdades que está diciendo el primer cristiano registrado en la Biblia, como ser el caso de Esteban. Y cuando ellos entran a tomar una decisión con el hermano Esteban, como la resolución de matarle, dice, se taparon los oídos, desde el verso 57, y arremetieron a una contra él. Y el verso 58 nos dice, echándole fuera de la ciudad, es decir, sacándole de la jurisdicción de la ciudad de Jerusalén, le apedrearon. Y los testigos, es decir, los que le apedrearon, los que participaron en la muerte del hermano Esteban, pusieron su ropa o las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo.
Y en el verso 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él, es decir, mientras Esteban invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Primer cristiano registrado en la palabra de Dios por morir a causa de la fe o por morir a causa de Cristo, de creer en Cristo Jesús, de cuidar o guardar el testimonio de Jesús. Lamentable la pérdida. Un gran hombre, si lo encontramos, si hemos tenido la oportunidad de registrar el capítulo 6 del libro de los Hechos, nos vamos a enterar, en realidad la iglesia en aquel momento perdió un gran baluarte, un gran hombre de Dios, un gran servidor de Dios, diácono de la iglesia. Así lo podemos encontrar en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Pero ahora, por predicar la verdad, por anunciar el evangelio, por venir y colocar las verdades y las bases de las cuales se deberían haber enterado, se deberían enterar estos fariseos y estos judíos a la vez, pero se ha ganado la muerte por causa de Cristo Jesús. Y es aquí cuando encontramos por primera vez a nuestro perseguidor que ahora tenemos en estudio. Es cuando encontramos al apóstol Pablo en la calidad de Saulo. Lo encontramos participando en la muerte de nuestro hermano Esteban. Lo encontramos como Saulo, donde él está siendo testigo, donde él al rato ha podido haber brindado su veredicto o su opinión o su voto. No lo encontramos diciendo háganlo, ni tampoco lo encontramos diciendo apedréenlo. Mas sin embargo, más tarde ya luego registramos cuando dice yo di mi voto para la muerte de muchos hermanos. ¿Sabe? Pero bien, hasta ahora, respetando hasta donde hemos leído, tenemos que esta decisión, este camino, esta condición de perseguidor, la inició desde muy temprano, desde joven. Bien, y luego, en esta participación, tenemos algo más y podemos ir a las Escrituras y podemos también avanzar a la siguiente cita bíblica que nos ayuda a poder enriquecer nuestro tema. A la altura del capítulo 8, revise conmigo capítulo 8, verso 1, lo volvemos a encontrar con el mismo nombre y en la misma ocupación. Y aquí una vez más lo conocemos, de perseguidor a predicador. Capítulo 8, registre conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Capítulo 8, versículo 1 al 3. Considéralo así. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice 8:1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Considerando el capítulo 8, verso 1 al 3 del libro de los Hechos, tenemos, si usted nota muy bien ahí, la expresión del texto bíblico. ¿Cómo lo encontramos? Ahí en el versículo 1 del capítulo 8. Lo encontramos con el nombre de Saulo. ¿Qué nos dice? Consentía. Es decir, la palabra consentir en este sentido, en el texto bíblico, respétese o véase según el griego, por deseaba, anhelaba la muerte de la iglesia. Un poco más abajo, si vemos en el versículo 3, dice, y Saulo, nos vuelve a repetir su nombre, y Saulo asolaba. Entiéndase la palabra asolar, no olvidemos que viene del griego, que en este caso se traduce por, le hacía la vida difícil o le hacía la vida imposible. ¿A quién? A la iglesia. Dice, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué tanto? ¿Dónde estaba la iglesia? Bueno, entrando casa por casa. Nótese que no se estaba refiriendo al templo, ni tampoco se estaba refiriendo al edificio. Pues la iglesia es el grupo de personas, ya explicamos, que han venido de la vida de pecado, convertidos a Cristo, o en este caso habían venido del judaísmo o de obedecer la ley mosaica y se habían convertido a Cristo.
Y este grupo de personas se encontraban en las casas. Entraba casa a casa con la finalidad de encontrar un creyente, con la finalidad de encontrar un cristiano. Y es por eso nuestro tema, de perseguidor a predicador. Lo estamos considerando ahora en la calidad de perseguidor. Y revise, dice, ¿cuál era el deseo? ¿Cuál era la finalidad del apóstol Pablo en la condición de Saulo? La finalidad era acabar la iglesia, destruir el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Tanto era su afán que entraba casa a casa. ¿Sabe? La iglesia de hoy no corre ese riesgo. La iglesia de hoy, de muchos años, de hace muchos años, hacia nuestro entonces, no pasa por situaciones así. Bendito Dios, glorificado sea su nombre. Pero si en algún momento la iglesia debe ser estremecida, sacudida, o como dijo Jesús, zarandeada, pues que de igual manera sea como la iglesia en el primer siglo en Jerusalén, para demostrar en quién hemos creído. ¿Sabe? Cuando hablamos de este nuestro hombre en mención, cuando estaba en la calidad de perseguidor, su único propósito era la muerte de la iglesia, porque era la parte que no calzaba con él, porque era la idea que no consentía cualquier otro asunto referente a Moisés, referente a la ley, pero nada que ver con Cristo, la gracia, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. No cabía eso en la mente de Pablo, o como lo conocemos, lo estamos conociendo ahora, no cabía eso en la mente de Saulo. No, por esta razón lo estamos considerando ahora en su función de perseguidor. ¿Sabes? No solamente daba el voto y presenciaba la muerte o la lapidación, o sea, el que los cristianos fueran apedrados o matados delante de él, sino que también tanto era su anhelo que asolaba, es decir, le hacía la vida imposible, le hacía la vida difícil a todo aquel que viniera creyendo en Cristo Jesús. Y un poco también conociendo de esta parte en el capítulo 9, revise conmigo el capítulo 9 del libro de los Hechos, tenemos un poco más cuando dice, Saulo sigue apareciendo con este perfil, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, nótese cómo está escrita la palabra camino, está con letra inicial mayúscula, porque se refiere a la iglesia. Así fue conocido en el principio la iglesia del Señor. Tenemos varios textos ahí en el libro de los Hechos, cuando se referían a ese grupo de personas convertidas a Cristo, y le decían, bien, cuando encontraran un grupo de hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Por lo menos hasta ahí, luego podemos continuar con la serie del estudio. Si notamos, en esta nuestra primera parte de perseguidor a predicador, lo estamos conociendo a este nuestro perseguidor como Saulo, en la condición de Saulo. Y lo vimos por primera vez allá a la altura del capítulo 7 del libro de los Hechos, como cuando participó en la muerte de nuestro amado hermano Esteban, primer cristiano muerto, registrado, ¿verdad? Muerto por defender la fe o por la obediencia de guardar el testimonio de Jesús o la fe en Jesús. Pero a la vez luego lo vemos persiguiendo a la iglesia, haciéndole la vida difícil a la iglesia, casa a casa, de tal manera que entraba en las casas
arrastraba a los cristianos, a los que encontraba como creyentes de este camino, y dice, y los metía a la cárcel. ¿Cómo lo hacía? Bien, en el capítulo 9 sigue el hermano Lucas explicando esta situación de este perseguidor. Sigue relatándonos la condición de Saulo como perseguidor, mucho antes de que llegara a ser predicador. Y note cómo comienza la narración a la altura del capítulo 9. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Sabe? Ahora entiendo por qué el capítulo 8 dice que era su único deseo. Era la finalidad más grande, era el proyecto más grande que tenía. Como celoso del judaísmo. Ahora entiendo por qué a los Gálatas les dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y dice, respirando aún amenaza. ¿Qué es eso? Esto es igual a como cuando decimos oliendo en los pasos del cristiano. El cristiano que lo llevaba, por decirlo así, a 1 cuadra, 2 cuadras, y él detrás de él. Y aún el texto dice respirando. Es como decir, todo lo que era Saulo, todo lo que era el apóstol Pablo antes de venir a Cristo, ¿sabe? Hasta su respirar era, dice, amenazas y muerte contra los discípulos. Todas sus pláticas, todos sus pensamientos, aún su respiración, se concentraba en esto. Es como decir, ¿qué le ayudaba a respirar en ese momento? Encontrarse un cristiano, el deseo más grande. Encontrarse un creyente. Encontrarse a alguien que hablara de Jesús. Alguien que mencionara la gracia. Alguien que mencionara la vida en Cristo. Esta era lo único que le animaba. Y en esta finalidad, dice, en esta finalidad utilizó todo lo que estaba a su alcance. Aún no tanto solo lo que estaba a su alcance, pues lo que estaba a su alcance estaba dentro de la jurisdicción de Israel, o dentro de la jurisdicción, en este caso, de Jerusalén. Pero tanto era el celo por el judaísmo, tanto era el celo como fariseo, tanto era el celo por las tradiciones de sus padres, tanto era el celo por la obediencia a la ley mosaica o la ley judía, que todo le era ofensa si se refería a Cristo, si se refería a la iglesia, si se refería a este nuevo camino. Y por eso utilizaba hasta lo que no estaba dentro de su alcance. Pero mire, aquí hay una muy buena inteligencia, aún antes de venir a Cristo. Era un hombre que caminaba derecho. ¿Qué tanto? Revise conmigo el verso 1 cuando dice, el verso 2 cuando dice, visitaba a los principales sacerdotes y les pedía cartas para poder salir de la frontera, es decir, de donde ya no le permitía su jurisdicción como judío. O sea que aún para hacer la maldad, para hacer la perversidad, bueno, se avalaba, aún para hacer esta monstruosidad con la iglesia en el primer siglo, buscaba la parte legal. O sea que en esto bastante legal. Bien, ahora comprendo cuando lo escribe a los filipenses, allá a la altura del capítulo 3, y les dice que en cuanto a rectitud, en cuanto a justicia, en cuanto a hacer las cosas bien, como ciudadano y como religioso, ¿sabe? Siempre mostró, y la palabra que aparece ahí dice irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? En el texto bíblico, mayormente cuando proviene o procede del griego, es decir, intachable. Alguien que no muy fácil lo vamos a descubrir en una demagogia o violando o traicionando la ley. Este era Saulo. Aún para hacer esto, aún en su condición de perseguidor, dice, no se iba solo así por así. No, note, dice, iba a pedir solvencia de fronteras, por decirlo de alguna manera. Iba a que le dieran cartas para no tener límites, con la finalidad de que si encontraba un creyente, si encontraba un cristiano, si encontraba a alguien hablando de Jesús y que era israelita, podría traerlo
así como dice el capítulo 8, de arrastra. O, bueno, como punto mínimo, como punto máximo, o directamente traerlo a la cárcel. Eso nos dijo el capítulo 8 y eso nos dice el capítulo 9. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Así termina diciendo el verso 2. Entonces, en su condición de perseguidor, ¿sabe? Era tan tenaz, era tan audaz. Aún se iba de una forma legal. Ya Damasco no estaba en su jurisdicción. Ya Damasco no pertenecía a su territorio. Es como decir, ya ahí había un corte de frontera, hablando geográficamente. Así que él sabía que no podía ir y no violentaba. Aunque sabía que el que iba a traer era un judío. Aunque sabía que el que iba a traer era un israelita. Pero hacía las cosas bien. Hacía las cosas con legalidad. ¿Sabe? Se iba autorizado con actas o con cartas, ¿verdad? Para aquel entonces, hablar de esto, que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 9, hablar de eso en nuestro tiempo, es como hablar de pasaporte. ¿Sabe? Tramitaba con los sumos sacerdotes, con los principales, con los que les competían este derecho, y conseguía una legalidad para salir del país, pero para traer a los que predicaban, para traer a los que profesaban la vida en Cristo, poderlos traer presos. ¿Sabe? En esta nuestra primera parte titulada de perseguidor a predicador, estamos conociendo la vida de este hombre, que ahora muchos somos guiados, iluminados por su ministerio, por las enseñanzas, pero le estamos viendo en la condición de antes de venir a Cristo. ¿En qué nos enseña esta primera parte de nuestro estudio? Nos enseña que no importa la condición en la que nos encontremos antes de venir a los pies de Jesús, antes de encontrarnos con Cristo Jesús. Es posible que estemos en la calidad de Saulo. ¿Cuántos Saulos y cuántas Saulos también, refiriéndonos al género femenino, podemos estar hoy? Y al rato, esta vida de Saulo, esta vida de perseguidor, nos da pena, nos da vergüenza. Y a la vez al rato hasta nos puede dar miedo. Pero nos podríamos sentir como que no tenemos parte con Dios. Le hemos hecho mucho daño a la iglesia. Le hemos hecho mucho daño a la obra. Hemos acusado en vano a esos hermanos que se congregan ahí en el barrio. Sí, esos que tengo ahí a la par. Es posible que esté en la calidad de Saulo. Pero ¿sabe? Si él pudo pasar de perseguidor a predicador, usted también puede venir a los pies de Jesús. Es posible que mi condición delante de Dios esté como Saulo. Pero en nuestra segunda parte trataremos que para pasar de perseguidor a predicador es posible que necesitemos un encuentro. Y nos vamos a quedar en ese capítulo 9. Solo discutimos hasta el versículo 2. Porque del 13 en adelante, del versículo 13 en adelante del capítulo 9, lo que tenemos es que este Saulo necesitó encontrarse de cara con el verdadero personaje a quien perseguía. ¿Sabe? Si hasta ahora la oportunidad delante de Dios es que podemos reconocer, si nuestro corazón todavía es parte de lo que nos hace sentir que ya no queremos esta vida de perseguidores, de los que incomodamos, de los que estorbamos la obra del Señor, de los que atrasamos el ministerio de Cristo. Porque al rato he hablado mal de su cuerpo, es decir, de su iglesia, o de los que ministran. Lo cierto es que puedo venir. Seguro que no llego todavía al calzado de Saulo. Entonces es momento de que podamos reconvenir a través de este mensaje. Y es momento de que tomemos decisiones. Es momento de que tomemos cambios para nuestra vida. ¿Sabe? Si hubo oportunidad tan grande que la misericordia de Dios cobijó al perfecto asesino de cristianos, con el respeto que se merece nuestro Dios y con el respeto
que se merece nuestro amado hermano Pablo. Pero antes de venir a la vida cristiana, Pablo era un perfecto asesino de cristianos, porque Pablo no mataba a cualquiera. Mataba a cristianos, ya lo pudimos ver a Biblia abierta. Ya pudimos revisar las escrituras. Él sentenciaba y daba votos para cristianos. Perseguía a cristianos, arrastraba a cristianos y presenciaba la muerte y colocaban las ropas de cristianos ante sus pies. ¿Sabe? En eso nos podemos sentir que si Dios tuvo misericordia con él y le pudo hacer parte de lo suyo, ¿cómo no lo hará también con nosotros? Que no nos ciegue Satanás nuestra mente diciendo que hemos sido lo peor para impedirnos o no poder venir a Jesús. Hoy podemos hacerlo. Le invito a que sigamos con nuestro estudio. El día de mañana, primero Dios, en su segunda parte, y hablemos de nuestro tema, de perseguidor a predicador, parte 2. Mientras tanto, le dejo con un precioso momento de la Biblia en 60 segundos. Reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. Reinaré junto a mi Dios, coronaré. Estos son los 12 apóstoles en 60 segundos. En los evangelios vemos que Cristo seleccionó a 12 hombres para ser sus seguidores escogidos, los 12 apóstoles. Hombres sencillos, ellos vivieron con Cristo por 3 años, preparándose para ser sus testigos en todas partes del mundo. Apóstol quiere decir enviado. En los otros libros del Nuevo Testamento la palabra se aplica a obreros cristianos en general, pero en los evangelios y en el libro de los Hechos, los apóstoles son 12, los escogidos para acompañar a Jesucristo. Cuando Judas murió después de traicionar a Jesús, lo reemplazaron para quedarse con 12 apóstoles, pero de ahí en más no se nombraron más. El libro de Apocalipsis confirma que los apóstoles de Jesús eran 12 y solamente 12. Son los 12 apóstoles en 60 segundos. Y es así como hemos podido también revisar en la voz de nuestro hermano Timoteo Arche. Bendiciones para su vida y la obra que hace en Cristo Jesús con la narrativa de los 12 apóstoles en 60 segundos. Y bien, ha sido su hermano, servidor y amigo Jonathan Mejía quien ha estado impartiendo en esta tarde este estudio bíblico titulado De perseguidor a predicador, parte 1. El día de mañana, primero Dios, nos veremos en una segunda parte, siempre bajo nuestro tema de perseguidor a predicador, parte 2, donde mostraremos a la luz de la palabra de nuestro Dios esta vida del apóstol Pablo, primero en condición de Saulo, cómo fue su vida, su ejercicio antes de venir a la obediencia en Cristo Jesús y hacer ese gran ministerio que ha ayudado a muchos a lo largo de la vida cristiana. Es mi deseo y le invito para que sea usted parte también de los que se nutran en el conocimiento de nuestro Dios a la luz de la Biblia. Nos veremos primero Dios en punto de las 4, el día jueves y el día viernes, para honra y gloria a nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. He peleado la batalla, mi partida se acerca ya. He guardado la fe en Dios, mi carrera llegó al final. Oigo una voz desde el cielo que me invita a morar allá para estar con Él, para estar con Él. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, coronaré, no le pondré frente de sus heridos pies.
Jesús